Bienvenidos. Estamos en la sesión 6, continuamos en nuestro tema 5. En nuestro curso de microeconomía, en la licenciatura de Administración y Comercialización. Retomando la última parte de la sesión anterior, estábamos analizando la importancia del estudio de la elasticidad cruzada. Siempre en mis sesiones, como ustedes ya se han dado cuenta, voy a retomar el último tema de la sesión anterior, ¿no? Para consolidarlo y seguir avanzando en nuestro programa. Y ya habíamos mencionado pues, que la elasticidad cruzada de la demanda nos muestra la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien en relación con los precios de sus productos sustitutos y complementarios. ¿Y qué ocurre? Y habíamos dicho que si nosotros tenemos dos productos sustitutos, A y B, si tenemos dos productos sustitutos, para calcular la elasticidad cruzada de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada de A, sobre la variación porcentual del nivel de precios. Eso habíamos manifestado. Y que el objetivo del cálculo de la elasticidad cruzada de la demanda es que nos muestra la sensibilidad de la demanda, de la cantidad demandada, de un bien en relación con los precios tanto de los productos sustitutos como los productos complementarios. Acuérdense, dos bienes son sustitutos cuando dejamos de consumir un bien por otro, ¿no? Como habíamos dicho, el ejemplo más simple, pues un refresco con un jugo. En cambio, un producto es complementario cuando necesitamos de dos bienes o servicios para satisfacer una necesidad, como un automóvil y su combustible. Esa es la elasticidad cruzada de la demanda. Esa elasticidad cruzada de la demanda, tenemos lo siguiente, puede ser mayor a cero, como esa elasticidad cruzada de la demanda puede ser menor a cero. Cuando la elasticidad, claro, después de haberla calculado, cuando la elasticidad cruzada de la demanda es mayor a cero, nosotros podemos decir que esos bienes que estamos analizando son sustitutos. Y cuando al calcular la elasticidad cruzada de la demanda, obtenemos como resultado una cantidad menor a cero, podemos decir que esos bienes son complementarios. Son bienes complementarios, ¿no? Los bienes sustitutos y los bienes complementarios, como ya lo analizamos, forman parte de las variables que afectan a la demanda. Eso fue lo que habíamos repasado y habíamos analizado la clase anterior. En esta sesión vamos a estudiar la teoría de la elasticidad de la oferta para entender cómo se afecta ante las variaciones en los niveles de precios. ¿Cómo se afecta la oferta cuando cambian los niveles de precios? Vamos a ver también que al igual que la demanda, en la oferta existen diferentes tipos de elasticidad. Vamos a ver pues que la oferta es elástica, que la oferta es inelástica, que la oferta puede ser unitaria, perfectamente elástica, perfectamente inelástica, que son sus casos extremos, ¿no? La clase pasada también vimos pues que la demanda también puede ser perfectamente elástica, que puede ser perfectamente inelástica, que hablamos de una demanda perfectamente elástica cuando es horizontal y perfectamente inelástica pues cuando es vertical. El objetivo específico es que el estudiante analizará los tipos de elasticidad de la oferta y los conceptos de la utilidad total y marginal que forman parte de la teoría del consumidor. Es decir, en esta sesión vamos a terminar ya con el análisis de las elasticidades. La clase pasada fue una clase completa sobre la elasticidad de la demanda. Hoy complementaremos con la elasticidad de la oferta. Entenderemos cuándo la oferta es elástica, inelástica, unitaria. Incluso vamos a aprender a aprender a visualizar y a diferenciar en un gráfico los tipos de elasticidad. Y lo importante aquí es que vamos a entrar al estudio de la teoría del consumidor. Ya el estudio de la teoría del consumidor es una cuestión mucho más abstracta, porque la teoría del consumidor intenta determinar el nivel de satisfacción que tienen los consumidores. ¿No? Es decir, si nosotros
estamos en el mediodía y tenemos pues, es hora de ir a almorzar, de ir a comer, y pues necesitamos, nuestro organismo fisiológicamente nos pide pues alimentos para poder continuar nuestro día laboral. Entonces a lo mejor pues vamos a una taquería y pues comemos la primera unidad de alimento que comamos, pues vamos a sentir un nivel de satisfacción enorme. La segunda unidad de alimento que nosotros ingerimos, ¿verdad?, que vayamos a comer, va a tener un nivel de satisfacción un poco menor. Pero cuando ya nos excedemos de alimento y queremos comer de más, ya nuestros niveles de satisfacción se vuelven incluso negativos y pueden provocar incluso daños en nuestro organismo para poder desenvolvernos con normalidad en nuestras responsabilidades. Es por eso la importancia de entender la teoría del consumidor. Es un poco abstracto, es muy difícil determinar y cuantificar la satisfacción del consumidor. Cada uno de nosotros es un consumidor y se mueve por gustos y preferencias. Cada uno de nosotros es un consumidor y tiene diferentes niveles de ingresos, lo cual a esta teoría pues le pone un poco de restricciones en el momento en que vamos a elegir entre una canasta de bienes que nos permita satisfacer las necesidades. Entonces, al igual que la demanda, nosotros podemos definir que la elasticidad precio de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien ante un cambio en el nivel de precios. La elasticidad precio de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien ante un cambio en el nivel de precios. Muy bien, voy a borrar. Vamos a hacer aquí unas pequeñas gráficas. ¿Qué ocurre? Nosotros, para el caso de la demanda, habíamos dicho que teníamos una curva de demanda de inversión y que a altas tasas de interés, tomando en cuenta que la tasa de interés es un precio de la economía, los niveles de demanda de inversión, es decir, las empresas no iban a endeudarse en los bancos en busca de recursos financieros, ya sea para capital de trabajo o para capital de operación, porque a mayores tasas de interés la demanda de inversión es menor. Pero a menores tasas de interés, la demanda por inversión es mayor. ¿Qué sucede? En la oferta ocurre algo similar, pero vamos a hablar ahora de otro tipo de oferta y vamos a relacionarlo con el mismo ejemplo. Vamos a hablar ahora de oferta de fondos, es decir, el ahorro. ¿Cómo se mueven los agentes cuando tienen un superávit de recursos financieros? También se comportan de forma racional. Y como ya saben, esta delta significa incremento, aumento, un aumento positivo de la tasa de interés. Lógicamente, la gente va a querer ofrecer más fondos, aumentar el ahorro. El ahorro, pues, saving, ¿no? S. Vamos a representar la curva de ahorro como S. Pero, si la tasa de interés disminuye, los niveles de ahorro también van a caer. Al contrario de la curva de la demanda de inversión, que presenta pendiente negativa, la curva de oferta de ahorro, presenta pendiente positiva. Y supongamos, se pueden dar dos casos. Vamos a poner aquí los dos casos. Aquí tenemos uno, tasa de interés, niveles de ahorro. Aquí tenemos otro, tasa de interés, niveles de ahorro. ¿Qué ocurre si tenemos una curva de oferta de ahorro más plana? ¿Y qué ocurre si tenemos una curva de oferta de ahorro de penil más horizontal? No. Perdón, más vertical, más inclinada. Aquí lo único que nos está indicando es que si la tasa de interés es I sub 0, los niveles de ahorro van a ser S sub 0.
Pero si la tasa de interés sube a I sub 1, es decir, hay un aumento de la tasa de interés, los niveles de ahorro también van a crecer a S sub 1. O sea, una pequeña variación en la tasa de interés va a provocar una gran variación en los niveles de ahorro. Por otro lado, cuando nos encontramos ante este caso, vamos a tener una curva de oferta que podemos decir que es una curva de oferta de comportamiento elástico. Una curva de oferta de comportamiento elástico. Pero puede ocurrir el otro caso. Si la tasa de interés es I sub 0, los niveles de ahorro es S sub 0. Si la tasa de interés es I sub 1, los niveles de ahorro son S sub 1. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver que una gran variación en la tasa de interés provoca una variación porcentual, un incremento porcentual menor en los niveles de ahorro. Aquí nos encontramos ante una curva de oferta elástica, en cambio acá estamos ante una curva de oferta inelástica. La pendiente de la curva nos puede indicar qué tipo de elasticidad posee la misma. Mientras, claro, la pendiente es positiva siempre en el caso de la oferta por el comportamiento racional de los productores. A mayores precios van a querer ofrecer mayores cantidades. Pero, cuando se tiene un comportamiento elástico en la oferta, una pequeña variación en el nivel de precios va a provocar una gran variación en el nivel de cantidades y una gran variación en el nivel de precios, en el caso elástico, en el primer caso, y una gran variación en el nivel de precios va a provocar solo una pequeña variación en el nivel de cantidades cuando la oferta es inelástica. Bien, ahora esta elasticidad, ¿cómo se la cuantifica? Voy a borrar de nuevo. ¿Cómo cuantificamos esta elasticidad? Igual, la elasticidad de la oferta se lo mide de esta manera. Vamos a poner aquí oferta, como una N, y podemos que la variación porcentual de las cantidades ofrecidas sobre la variación porcentual de los niveles de precios. Es así como se mide la curva de la oferta. Al igual que la demanda, la elasticidad se mide en valores absolutos, indicando su sensibilidad ante los cambios de precios. Ahora, esta elasticidad de la oferta, al igual que la demanda, esta elasticidad puede ser, en el caso de la oferta, mayor a 1, y ahí nos encontramos ante una elasticidad precio de la oferta elástica, como también en el caso de la demanda puede ser menor a 1, y nos encontramos ante una curva de oferta inelástica, igual a 1, unitaria. La elasticidad también puede ser igual a infinito, y en ese caso, cuando es igual a infinito, podemos decir que una elasticidad de la oferta perfectamente elástica, y también la elasticidad de la oferta puede ser 0, y nos encontramos ante una elasticidad de la oferta perfectamente inelástica. Cuando, acuérdense, tanto en la demanda como en la oferta, cuando nos encontramos ante una elasticidad perfectamente elástica, la curva de demanda y oferta es de forma horizontal. Y cuando nos encontramos con una curva de oferta o de demanda vertical, podemos decir que es perfectamente inelástica. En ese caso, el cálculo de la elasticidad va a ser igual a 0 en la inelástica y el cálculo de elasticidad va a ser igual a infinito en la elástica. Entonces, esta es fundamentalmente la curva de oferta. También voy a borrar
Si queremos complementar un poco todo esto, aquí vamos a poner precio y cantidad. Generalmente, cuando la curva de oferta pasa por el eje de las ordenadas, vamos a obtener una curva de oferta elástica. Entonces aquí, si es elástica, es mayor a 1. Y esta es la curva de oferta. Pero la curva de oferta también puede pasar por el origen. Y si la curva de oferta pasa por el origen, vamos a tener una curva de oferta de elasticidad unitaria. Por otro lado, si toca el eje de las abscisas y tiene esta forma, vamos a tener una curva de oferta inelástica o menor a 1. Acuérdense, ¿qué significa que sea elástica la curva de oferta? Significa que una pequeña variación en el nivel de precios, como lo vimos en la curva del ahorro, una pequeña variación en la tasa de interés, provoca un gran aumento en las cantidades ofrecidas. Si la curva de oferta es igual a 1, si la elasticidad de la oferta es igual a 1 y pasa por el origen, significa, siempre y cuando tenga un ángulo de 45 grados, esto significa que una pequeña variación en el nivel de precios provoca una pequeña variación en las cantidades ofrecidas. Igualmente, una gran variación en el nivel de precios provoca una gran variación en las cantidades ofrecidas, pero en la misma proporción en ambos ejes, ¿no? Tanto en los precios como en las cantidades. Entonces, ahí es unitaria. En cambio, si la curva de oferta es menor a 1, es inelástica, es decir, que una pequeña variación en el nivel de precios, o una gran variación, perdón, en el nivel de precios solo provoca una pequeña variación en el nivel de cantidades demandadas. Es decir, la reacción de la cantidad ofrecida. La reacción de la cantidad ofrecida es menor ante cambios en la variable precios. Esa es otra forma también de cómo podemos identificar gráficamente cuando la curva de oferta es elástica, cuando la curva de oferta es unitaria y cuando la curva de oferta es inelástica. Podríamos hacer una pequeña demostración geométrica, pero no viene al caso. Aquí el objetivo es entender fundamentalmente que la elasticidad de los precios de la oferta mide cómo reaccionan las cantidades ofrecidas ante cambios en la variable precio. Y ya saben que una curva de oferta horizontal es perfectamente elástica, una curva de oferta vertical es perfectamente inelástica, que son los casos extremos, ¿no? Que son fundamentalmente casos extremos, ¿no? Esto es lo mismo que hemos recalcado ya varias veces, que la elasticidad precio es elástica cuando al calcularlo su resultado es mayor a 1, la elasticidad precio es inelástica cuando al calcularla su resultado está entre 0 y menor a 1, ¿no? Es decir, la elasticidad precio es unitaria cuando al calcularla su resultado es 1. Y la elasticidad es perfectamente elástica cuando al calcularla su resultado es infinito y es perfectamente inelástica cuando es igual a 0. Y ahí a su izquierda de su pantalla pues tienen ahí dos gráficas para que ustedes puedan ilustrar bien. Por ejemplo, y en el primer caso la oferta es elástica y va a tocar con el eje de las abscisas, de las ordenadas, que es la variable precios. Y en el segundo caso es inelástica y como ustedes pueden ver en su gráfica, va a tocar con el eje de las abscisas. Eso es todo lo que tenemos que decir en cuanto a la elasticidad de la oferta. Las elasticidades son un tema muy apasionante, ¿no? Muy apasionante. La forma de calcular las elasticidades también. Como ustedes pueden ver, son álgebra y matemática simple, ¿no? Una álgebra simple, matemática simple, fracciones que tenemos que calcular, computar para obtener un resultado. Lo importante es que tengamos claro que siempre los productos elásticos son bienes de lujo y los inelásticos son bienes necesarios. Que tengamos claro que cuando la elasticidad es igual a 1, significa que la variación en los precios provoca una igual variación, o sea, de las cantidades demandadas, es decir, que la reacción es igual en la misma proporción.
Una vez que ya hemos estudiado la teoría de la oferta, vamos a entrar en materia de un tema muy, muy importante y podríamos decir que incluso hasta apasionante, porque es a partir de la teoría del consumidor, donde nosotros terminamos en el estudio de la demanda, o es a partir de ella, de la cuantificación de los niveles de satisfacción, donde terminamos con la derivación de la curva de la demanda. La teoría del consumidor estudia cómo medir los niveles de satisfacción de las personas y sus decisiones de elección. Cómo medir los niveles de satisfacción de las personas y sus decisiones de elección. ¿Qué significa esto de las decisiones de elección? Nosotros tenemos una determinada canasta de bienes, ¿verdad? O nosotros tenemos una determinada número de actividades. Por ejemplo, estudiamos, una parte de nuestro tiempo estudiamos, una parte de nuestro tiempo estudiamos y trabajamos, en el caso de ustedes, y otra parte de nuestro tiempo también tenemos que despejarnos, ¿no? Y tenemos que divertirnos. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. En el momento que nosotros estudiamos y trabajamos, es un tiempo que no lo podemos dedicar a la diversión. En el momento en que nosotros nos divertimos, es un lapso de tiempo que no lo podemos dedicar al estudio y al trabajo. Estas son un poco las restricciones que va a tener el consumidor en el momento de satisfacer sus necesidades y tomar una elección. No podemos consumir todos los bienes y servicios al mismo tiempo. Vamos a tener que hacer como dicen los modelos económicos, ¿no? Y la curva, fundamentalmente la curva de indiferencia, vamos a tener que hacer un trade-off entre el consumo de ciertas cantidades versus el consumo de otras cantidades por el mismo concepto de costo de oportunidad, que es un concepto que lo vamos a analizar bien. Entonces, la elección del consumidor está determinada en primer lugar por restricciones y en segundo lugar por preferencias. Cada persona, cuando yo hablo de preferencias, es que cada persona, cada individuo tiene diferentes gustos. Quizás a uno les gusta más vestir de traje, a otros quizás les gusta vestir más de manera sencilla. Quizás a unos tienen más intereses por las matemáticas, a otros tienen más intereses por la literatura. Quizás algunas personas tienen más intereses por las películas de arte, otros por las de ciencia ficción, por las de ficción. Entonces cada persona tiene diferentes niveles de preferencias. Y las preferencias también son un elemento que determina las elecciones del consumidor. Entonces, la elección de consumo de un individuo está restringido por, en primer lugar, su ingreso y los precios de los bienes y servicios. Una persona que tiene un nivel de sueldo de entre 6.000 y 10.000 pesos, no tiene el mismo nivel de vida ni el mismo acceso al consumo de bienes y servicios que una persona que pueda ganar 50.000 pesos al mes. Entonces, ahí vemos una restricción en el nivel de ingresos. La variable ingresos es una variable importante en el momento de que el consumidor toma una elección. Pero no solamente tenemos a la variable ingresos, también tenemos a la variable precios. Si los precios de los bienes y servicios suben, ¿no? Y ahí viene el concepto importante de excedente al consumidor. Si los precios de los bienes y servicios suben, simplemente el consumidor pierde excedente. Si los precios de los bienes y servicios bajan, el consumidor gana excedente. Si los precios de los bienes y servicios suben, el consumidor con un determinado nivel salarial, que se le conoce con el nombre de salario nominal, va a poder adquirir menos cantidad de bienes y servicios. Si los precios de los bienes y servicios son bajos, el consumidor con ese mismo nivel salarial va a poder comprar más bienes y servicios. Por eso es importante de que la gente conozca y tenga claridad de lo que significa un salario nominal de un salario real. Un salario nominal es la cantidad de dinero que uno recibe, pero el salario real es cuántos bienes y servicios yo puedo demandar o se puede comprar con ese nivel salarial. Entonces lo importante, y ahí
ha salido una idea trascendental, lo importante es el salario real, más no el salario nominal. Entonces, regresando a nuestra introducción sobre la teoría del consumidor y los métodos de elección, debemos de tener claro que los métodos de elección están determinados en primer lugar por restricciones y en segundo lugar por preferencias. Que la elección de consumo de un individuo está restringido en primer lugar por el ingreso que tenga ese individuo cuando hace una determinada actividad para poder sobrevivir, y los precios de los bienes y servicios que ese individuo debe comprar. Y la segunda elección que determina el consumo de los individuos son las preferencias. Y planteamos esta siguiente pregunta: ¿cómo una persona reparte sus ingresos entre una canasta de bienes? ¿Cómo una persona reparte el nivel de ingresos para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Para tener un nivel de utilidad entre una canasta de bienes? Va a depender única y exclusivamente de sus preferencias. Esa es otra variable que también afecta la demanda, gustos y preferencias del consumidor. Incluso culturalmente, la cultura influye en los gustos y preferencias del consumidor. No, las personas en Japón no tienen los mismos gustos y preferencias que las personas en Rusia, y no tienen tampoco las personas en Rusia los mismos gustos y preferencias que quizás las personas en el Medio Oriente, y tampoco tienen los mismos gustos y preferencias las personas que viven en Latinoamérica. Son diferentes mundos, diferentes esquemas de vida, diferentes estructuras diferentes estructuras de pensamiento que terminan influyendo en las decisiones de la preferencia en una canasta de bienes. ¿Cuáles son los bienes que yo voy a consumir, ¿no? Incluso la religión también, ¿no? Hay ciertas culturas, pues, ciertas religiones que no ven bien quizás el consumo de la carne de cerdo. Hay otras religiones que pues no hay ningún problema en el consumo de la carne de cerdo. Entonces, las preferencias son una cuestión muy importante y son de carácter más subjetivo, donde interviene la cultura y donde también interviene una cuestión muy, muy personal, ¿no? Como yo les dije, ¿no? Hay ciertas personas que tendrán gustos por las películas de arte y otras por las películas de acción, de ciencia ficción, etcétera. Lo importante aquí es entender que la teoría del consumidor estudia cómo medir los niveles de satisfacción de las personas y sus decisiones de elección, y que esas decisiones de elección están sujetas o están determinadas en primer lugar por las restricciones y las preferencias. Las restricciones vienen dadas por los niveles de ingresos de los individuos y por el nivel de precios de esos bienes que quieren consumir. Y por otro lado, las preferencias, que es una cuestión más de tipo cultural. Las restricciones, en cuanto a las restricciones, tenemos que tener en cuenta pues también que existen más restricciones en los países en vías de desarrollo, tanto en nivel de ingresos como en precio de los productos, que en los países desarrollados. Generalmente, pues ya América Latina ya ha superado eso. América Latina pues vivió épocas de fuerte hiperinflación, como vemos en el caso de Bolivia, que tuvo niveles de hiperinflación muy grandes, o el caso de Brasil, que tuvo que incluso cambiar de moneda. Antes era el cruzeiro, luego fueron los reales, ¿no? El caso de Perú también, que pasó un proceso hiperinflacionario, que antes era el sol y después pasó a llamarse su moneda el nuevo sol peruano. Y así, muchos de nuestros países han pasado procesos hiperinflacionarios donde los precios crecieron, y si los precios crecen, lógicamente el salario real se evapora, ¿no? Se evapora. En cambio, en los países desarrollados han tenido por lo general economías estables y un nivel salarial, es decir, un nivel de salario real, no nominal, que les ha permitido mantener un nivel de vida que les permite satisfacer sus necesidades, ¿no? Únicamente estamos hablando en este modelo pues de bienes y servicios, ¿no? Hay otro tipo de cosas que también influyen en la vida moderna, como son por ejemplo, la rutina, el exceso de carga de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos simplificando aquí un poco el modelo, ¿no? Para decir pues simplemente que son las restricciones y las preferencias las que son determinantes de las elecciones de consumo de las personas y los individuos. Bien, esto para llegar a la teoría de la utilidad total y marginal, ¿no? Utilidad total, aquí no estamos hablando de utilidad
Aquí no estamos hablando de utilidad como utilidad económica, ¿no? O sea, como la maximización de las utilidades. Aquí no estamos hablando de utilidad como eso, ¿no? Sino más bien de utilidad total, le estamos hablando como beneficio o la satisfacción que una persona obtiene en el consumo de bienes y servicios. Y esta depende del nivel de consumo de los individuos. En teoría, mientras más consumo, más utilidad, ¿no? En teoría, mientras más consumo, más utilidad. Aquí en su pantalla tienen un pequeño ejemplo, ¿no? Que lo he obtenido, lo hemos sacado y lo hemos puesto ahí como para cuestiones académicas e ilustrativas y que ustedes pueden leerlo también en su libro de microeconomía de Parking. ¿Qué sucede? Aquí tenemos dos bienes. En primer lugar, tenemos las funciones de cine y en segundo lugar tenemos refrescos, ¿no? Funciones de cine y refrescos. ¿Qué ocurre? Este es un ejemplo. Nosotros en una columna tenemos la cantidad de veces que vamos al cine. En la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda de su pantalla, si la están viendo, ¿no? Viéndola de frente. Y esa cantidad de veces que vamos al cine están numeradas del 1 al 10. Y en la siguiente columna tenemos la utilidad total o los niveles de satisfacción que nos produce o que le produce al individuo en la cantidad de satisfacción que le produce al individuo las veces que va al cine, por decir algo. Si el individuo va una vez al cine, su nivel de satisfacción es 50. Esto es un modelo, porque nosotros vamos al cine, ¿verdad? Quizás una vez al mes, o 2 o 4 veces al mes, pero no pensamos muchas veces en el nivel de satisfacción, simplemente dices, bueno, quiero ir al cine, ¿no? A ver una determinada película. Por lo tanto, si un individuo va una vez al cine, su nivel de satisfacción es 50. Esto es un modelo, es decir, una simplificación de la realidad para intentar determinar o para intentar también demostrar que a medida que aumenta la cantidad demandada, ¿verdad? O la cantidad, pues, el nivel de consumo, pues el nivel de satisfacción va a crecer. Pero va a crecer hasta un punto en que si seguimos aumentando el nivel de consumo, ese nivel de satisfacción va a comenzar a caer y va a tener una pendiente negativa. Bueno, explicado eso, podemos decir, de acuerdo a nuestro modelo, ¿verdad? Que es bastante teórico, si vamos una vez al cine tenemos un nivel de satisfacción de 50. Si vamos 5 veces al cine, tenemos un nivel de satisfacción de 175. Si vamos 10 veces al cine, tenemos un nivel de satisfacción de 250. Por otro lado, para explicar pues el concepto de utilidad total, que lo hemos definido como el beneficio o satisfacción que una persona obtiene del consumo de bienes o servicios, si compramos un paquete de refrescos, tenemos un nivel de satisfacción de 75. Si compramos 5 paquetes de refrescos, tenemos un nivel de satisfacción de 206. Si compramos 10 paquetes de refrescos, tenemos un nivel de satisfacción de 291. ¿Qué intenta demostrar este cuadro? Simplemente lo que intenta demostrar lo que les dije, ¿no? Aumenta el nivel de consumo, aumenta el nivel de satisfacción. Ahora, eso es la utilidad total. Intenta medir la satisfacción que un individuo obtiene en el momento, de aumentar o de incrementar sus niveles de consumo. Pero hay un concepto adicional que es el de la utilidad marginal. La utilidad marginal, en cambio, nos va a explicar en cuánto se incrementa la utilidad total a medida que nosotros consumimos una unidad adicional. O dicho en otras palabras, la utilidad marginal es el cambio de la utilidad total que resulta del aumento de una unidad en la cantidad consumida de un bien. Eso es la utilidad marginal, ¿no? Nosotros tenemos en el siguiente cuadro lo siguiente. En el siguiente cuadro, valga la redundancia, perdón. En primer lugar, las cantidades de funciones de cine. En segundo lugar, el nivel de satisfacción, que lo vimos hace un momento, de esas funciones de cine, que nos provocan esas funciones de cine. Y en la siguiente columna tenemos
el nivel de utilidad marginal. El nivel de utilidad marginal. Ustedes me dirán, ¿cómo calculaste la utilidad marginal? Pues regresamos al pizarrón. Regresamos un momento al pizarrón. Cuando hablamos de utilidad marginal, nosotros podemos decir que la utilidad marginal ¿a qué es igual? Es igual a la variación de la utilidad total entre la variación de las cantidades consumidas. O lo que es lo mismo decir, la utilidad marginal es igual a la utilidad total 1 menos la utilidad total sub 0 dividido para la cantidad 1 menos la cantidad sub 0. Vamos a tomar los datos que tenemos en la tabla. Supongamos, vamos a decir que la cantidad 1 es 88. Es decir, cuando vamos dos veces al cine, es el número de funciones el número de veces que vamos al cine al mes. Supongamos, vamos 2 veces al cine. ¿Cuál es el nivel de satisfacción para cuantificar? Bajo el supuesto de que, y es muy real, de que si incrementan las cantidades consumidas, o se incrementa el consumo, aumenta el nivel de satisfacción. Entonces, si vamos 2 veces al cine, nuestro nivel de satisfacción es de 88. Si vamos una vez al cine, nuestro nivel de satisfacción es 50. Lógicamente, si vamos 2 veces al cine, nuestro nivel de satisfacción es 88. Si vamos una vez al cine, nuestro nivel de satisfacción es 50. La utilidad marginal, ¿a qué será igual? La utilidad marginal es igual a 88 menos 50. ¿Cuánto es? 38, ¿no? 38. Es así como se estima la utilidad marginal. Entonces, si ustedes pueden ver, una vez que ya hemos definido que la utilidad marginal es el cambio de utilidad total que resulta del aumento de una unidad en la cantidad consumida de un bien, si ustedes pueden ver, simplemente lo que estamos haciendo aquí es dividiendo 50 menos 0 dividido para 1 menos 0, eso es igual a 50. 88 menos 50 dividido para 2 menos 1, eso es igual a 38. Por ejemplo, si vamos 3 veces al cine y queremos obtener la utilidad marginal, tomando en cuenta si vamos 2 veces al cine, tenemos que restar 121 menos 88, 121 que es el nivel de satisfacción que si vamos 3 veces al cine, dividido para las 3 veces al cine menos las 2 veces que vamos, ¿no? Es decir, 33. Vamos a hacer ese último ejemplo. Supongamos que ahora dejamos igual. Queremos saber qué ocurre si queremos pasar de 3 veces a 4 veces al mes la cantidad de... Para no repetir veces, bueno, la cantidad de veces que vamos al cine, otra vez redondeé, pero bueno, utilidad total 1, ¿verdad? Si vamos 4 veces, la utilidad total ¿a cuánto es igual? Si vamos 4 veces al cine, nuestro nivel de satisfacción es de 150. Si vamos 3 veces al cine, nuestro nivel de satisfacción es igual a 121. Entonces, 4 veces menos 3 es 1. 150 menos 121, ¿cuánto es? Es igual a 29, ¿no? Y esa es la utilidad marginal. Es así como hemos ido calculando esa columna que está en el extremo derecho de su pantalla. Esa gráfica anterior o esa tabla anterior, voy a retroceder, esa tabla anterior que ustedes ven,
en donde en el eje de las X vamos a poner la cantidad de veces que visitamos al cine y en el eje de las ordenadas vamos a poner la utilidad total y también la utilidad marginal. ¿Qué ocurre? Podemos ver la siguiente gráfica. Esta gráfica representa la satisfacción de un individuo a medida que consume una unidad adicional de servicio, ¿verdad? A medida que consume una unidad adicional de servicio. Esa es la gráfica de la utilidad total, ¿no? Entonces, si ven, va aumentando en el eje de las X, que es las funciones por mes al cine, va aumentando la cantidad de veces que visita y vamos a tener una curva, que es la curva que está en rojo, de una forma un poco parabólica, ¿no? Un poco parabólica. Esa es la forma de la curva de la utilidad total. Llega un momento en que la satisfacción del consumidor está al máximo, y eso es el objetivo, encontrar cuál es el nivel de satisfacción máxima, que un incremento adicional en una unidad va a provocar que ese nivel de satisfacción comience a decrecer. Y en la parte derecha, en cambio, en la gráfica derecha tenemos la curva de la utilidad marginal. La curva de utilidad marginal tiene una tendencia decreciente. A medida que consumimos una unidad adicional, el incremento de la satisfacción es menor, ¿no? Como yo les decía. Como ustedes pueden ver, la curva roja aumenta, pero tiene una forma parabólica, ¿no? Aumenta de forma creciente, pero a medida que consumimos una unidad adicional, es decir, a medida que visitamos una vez adicional el cine, ya nuestro nivel de satisfacción es cada vez menor, cada vez menor. No es lo mismo ir 4 veces al cine que si vamos a ir 20 veces al cine, vamos a sentir una saturación, ya no vamos a tener el mismo... Podríamos decir que no vamos a tener el mismo gusto por visitarlo, porque nuestros niveles de satisfacción comienzan a decrecer. La curva de utilidad marginal por esa razón tiene una pendiente negativa, porque nos está indicando que a medida que nosotros incrementamos los niveles de consumo en una unidad adicional, ¿verdad? El nivel de satisfacción se incrementa, pero en una proporción cada vez menor. Por esa razón, la curva de utilidad marginal siempre va a tener pendiente negativa. La curva de utilidad total, en cambio, la curva de utilidad total va a tener una pendiente positiva, pero va a ir decreciendo, ¿no? A medida que vamos aumentando el consumo. Por eso en la parte inferior de cada gráfica nos dice, esta gráfica representa la satisfacción de un individuo a medida que consume una unidad adicional de servicio, y la gráfica de la derecha es que la curva de utilidad marginal tiene una tendencia decreciente. A medida que consumimos una unidad adicional, el incremento de satisfacción es menor. Un pequeño ejercicio. ¿Qué nos dice? Dadas las cantidades de paquetes de refrescos consumidas por mes, determinar la utilidad marginal y graficar la utilidad total y marginal. Es decir, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en la primera columna, si ustedes ven a su pantalla, en el lado izquierdo está la cantidad de refrescos que nosotros queremos consumir al mes, ¿no? Y en la segunda columna, que es la curva de la utilidad total, ¿qué nos indica? La segunda columna nos indica cuáles son los niveles de satisfacción. ¿Cuáles son los niveles de satisfacción? Entonces, ¿qué ocurre? Si consumimos un refresco, el nivel de satisfacción es de 75, ¿verdad? Es un modelo, lo estamos intentando cuantificar. Si consumimos 5 refrescos, el nivel de satisfacción es 206. Si consumimos 10 refrescos, el nivel de satisfacción es de 291. Y volvemos a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Volvemos a lo que hicimos anteriormente. Para estimar la utilidad marginal, ¿cómo lo hacemos? La variación de la utilidad total dividido para la variación de las cantidades consumidas. Entonces, ¿qué es esa variación de la utilidad total? Es igual a la utilidad total 1 menos la utilidad total sub 0 o inicial dividido para la cantidad 1 menos la cantidad inicial. Entonces, la utilidad marginal es igual a lo siguiente. La utilidad total 1, es decir,
cuando la cantidad de refrescos consumidas por mes es 2, cuando consumimos 2, el nivel de satisfacción es 117, ¿no? Como lo vemos claramente, ¿no? 117. Y aquí tenemos 2, ¿no? Ahora, cuando consumimos un refresco, el nivel de satisfacción es 75. ¿A cuánto ascenderá la utilidad marginal? Entonces, nuestro nivel de satisfacción, ¿cuánto es? Es 42, ¿no? 42. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos está diciendo es que si vamos a consumir una cantidad adicional de refresco, nuestro nivel de satisfacción solo se va a incrementar a 42. Es decir, va a pasar de 75 a 117. Y es así como calculamos y estimamos toda la curva de la derecha, que es la curva de la utilidad marginal, ¿no? Teniendo en cuenta que la utilidad marginal, y vuelvo a repetir, nos indica en cuánto se incrementa nuestro nivel de satisfacción a medida que decidimos consumir una unidad adicional. Es así, por ejemplo, ¿cómo calculamos 75? 75 menos 0, 1 menos 0, tenemos una utilidad marginal de 75. El 42 ya lo vimos en el pizarrón, 117 menos 75, 2 menos 1, y tenemos un nivel de utilidad marginal de 42. Luego, 153 menos 17 y 3 menos 2, tenemos un nivel de utilidad marginal de 36. Igual que vimos en el ejemplo inicial, la curva, como lo vimos en el ejemplo inicial, la curva de utilidad total tiene una pendiente creciente. La curva de utilidad total tiene una pendiente creciente. La curva, en cambio, la curva de utilidad marginal tiene una pendiente decreciente. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? En la curva de la izquierda es que esta gráfica representa la curva de utilidad total, la cual muestra una tendencia creciente, y la gráfica derecha, la curva de utilidad marginal de consumo de refrescos, tiene una tendencia decreciente, ¿no? Acuérdense, esa forma parabólica, ¿no? Esa forma parabólica nos indica que a medida que consumimos una unidad adicional, el nivel de satisfacción es menor. Y eso lo vemos reflejado en la curva de utilidad marginal, que tiene una pendiente hacia abajo, ¿no? Tiene una pendiente hacia abajo y decreciente. Estos conceptos de utilidad total y utilidad marginal son muy importantes porque a partir de estos conceptos se deriva lo que ya hemos visto, que es la curva de demanda. De hecho, se dice que todo lo que está debajo de la curva de la demanda son niveles de satisfacción. Única y exclusivamente niveles de satisfacción. Bien, y para terminar esta sesión, que ha estado muy interesante, cuando hemos charlado sobre la teoría del consumidor y los conceptos de utilidad total y de utilidad marginal. La maximización de la utilidad para un consumidor que tiene dos bienes de elección, en este caso, como lo hemos visto, cine y refrescos, se encuentra en la combinación de ambos que le permita tener un nivel de satisfacción mayor. Si nosotros, por ejemplo, vemos, como sabemos que es elección, necesariamente, y teniendo en cuenta las limitaciones del nivel de ingresos y el nivel de precios de los bienes y servicios, necesariamente si vamos a consumir un bien, va a ser en función de dejar de consumir otro bien. Por lo tanto, si nosotros consumimos, si no vamos ni una vez al cine, vamos a consumir 10 paquetes de refresco y eso va a tener un nivel de satisfacción de 291. Si vamos una vez al cine, nuestro nivel de satisfacción va a ser de 50, ¿verdad? Eso, si vamos una vez al cine, eso solamente, de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, nos va a permitir consumir 8 paquetes de refresco y ese nivel de satisfacción va a ser de 260. ¿Cuál va a ser la satisfacción total? Simplemente va a ser la suma de 0 más 291. De 50, que es la satisfacción de ir una vez al cine, más 260, que es la satisfacción de consumir 8 paquetes de refresco. Por lo tanto, el nivel de satisfacción va a ser de 310. ¿Cuál es el nivel óptimo de satisfacción? El nivel óptimo de satisfacción se va a dar ¿cuándo? Se va a dar en el nivel de 313.
en el nivel de 313, donde tenemos la fila que está pintada en rojo. ¿Por qué? Porque cuando si vamos 2 veces al cine, nuestro nivel de satisfacción va a ser 88, pero eso solamente nos va a permitir consumir 6 paquetes de refresco. Y el nivel de satisfacción va a ser 225. Si sumamos 88 más 225, el nivel de satisfacción total va a ser de 313. De hecho, si nosotros quisiéramos poner, voy a borrar el pizarrón, si nosotros quisiéramos poner en el eje de las Y la cantidad de refresco consumida y en el eje de las X la cantidad de veces que vamos al cine, si nosotros quisiéramos poner, vamos a tener una curva así. ¿Por qué? Porque el nivel de ingresos no nos va a permitir consumir al máximo las dos cosas, sino que nos va a ser una restricción. Si queremos consumir refrescos, más refrescos, vamos a tener que dejar de consumir, dejar de ir algunas veces al cine, punto A. Si queremos consumir menos refrescos, eso va a ser en función de ir más veces al cine, punto B. Entonces, ¿cuál es la combinación óptima? La combinación óptima se da cuando dentro de una canasta de bienes, en este caso 2 refrescos, y por otro lado la cantidad de veces que vamos al cine, esa combinación nos permite obtener un mayor nivel de satisfacción. La maximización de utilidad para el consumidor, para un consumidor que tiene 2 bienes de elección, se encuentra en la combinación de ambos que le permitan tener un nivel de satisfacción mayor. Eso se da cuando vamos 2 veces al cine y consumimos 6 paquetes de refrescos, lo cual nuestra satisfacción es de 313, la línea que está en rojo. Bien, como conclusión, el concepto de elasticidad de oferta nos ayuda a cuantificar la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante los cambios en los niveles de precios. Y acuérdense, la utilidad total es un modelo económico que nos indica el nivel de satisfacción del consumidor, teniendo en cuenta que las elecciones de consumo están determinadas por 2 factores, restricciones y preferencias. Yo espero que hayan disfrutado mucho esta clase. Quizás la vean un poco abstracta, pero hay que dedicarle tiempo y concentrarnos mucho en estos conceptos. Entender la teoría del consumidor nos abre las puertas a poder dominar totalmente el modelo de la demanda. Recuerden, de la teoría del consumidor podemos derivar la curva de demanda, es decir, o la obtenemos a partir de la teoría del consumidor se obtiene la curva de la demanda. Bien, eso es todo por esta sesión. Espero que hayan disfrutado de la clase. No se olviden de realizar sus actividades. Gracias.